venganza de los electroalces pop. El reino cuántico nos llevó un viaje alucinante, pero Ant-Man no olvidó darnos una película llena de easter eggs en cada rincón. Y por eso en este video te traemos los 49 datos, curiosidades, easter eggs y referencias que no viste de la película de Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Y antes de continuar, debo advertirte que este video puede contener spoilers de la cinta de Ant-Man and the Wasp: Quantumania, así que si aún no has visto la película y no quieres enterarte de datos importantes, te recomiendo que veas después este video. Es la primera vez que vemos en la introducción de una película con el logo de Marvel a la primera variante de Kang, He Who Remains, la primera variante de Kang que apareció en el universo cinematográfico de Marvel durante la serie de Loki. Se puede ver en la secuencia de introducción de Marvel Studios de Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Janet nos mintió. Todo lo que había dicho hasta ahora del reino cuántico y su estancia en el lugar fue mentira. Ella dijo en la segunda película que no había nadie más, pero así no fue. Por fin vemos más de su vida como celebridad y ya habíamos visto en otros programas cómo ahora la gente lo conocía más. Vimos cómo era parte del musical de Rogers a pesar de que él no estuvo en la batalla de Nueva York y cómo incluso tenía un podcast. Y ahora vemos que hasta un libro ya escribió. De hecho, el libro de Scott Lang fue uno de los easter eggs de Wakanda Forever. Por fin ahora sabemos más de Look Out for the Little Guy, el cual por cierto es un libro real, el cual pueden comprar en Amazon. Y recordamos más de cómo Scott Lang llegó a ser empleado de Baskin Robbins durante su estancia como empleado y no fue de lo mejor, pero ahora lo vemos como toda una celebridad. Randall Park regresa brevemente para un pequeño cameo. Recordemos que su personaje Jimmy Woo fue el agente asignado responsable de vigilar a Scott Lang después de los eventos de Capitán América Civil War. También lo vimos más recientemente en la serie de WandaVision con Monica Rambeau y Darcy Lewis. Cassie Lang ahora es protagonista y la vemos con una llegada muy similar a la de Scott Lang. Cassie fue arrestada tratando de ayudar a personas que habían perdido sus hogares después del blip. Refleja mucho de cómo era Scott Lang. Seguimos viendo más consecuencias de este evento. Ahora para esta cinta es la tercera actriz que interpreta a Cassie Lang. La primera fue Abby Ryder Forstone, luego fue Emma Fuhrman y ahora es Katherine Newton. En el universo cinematográfico de Marvel hay muchos superhéroes, y entendemos cómo la gente los puede confundir. El señor de la cafetería se confunde de metahumano al referirse a Ant-Man como Spider-Man. También volvemos a ver cómo la merchandising de los superhéroes existe. Kate Bishop lo mencionó en Hawkeye al decirle que le faltaba mejorar su mercadotecnia. Y ahora vemos que Ant-Man, por el contrario, tiene mochilas con su imagen y seguramente le tendrán que pagar regalías. Además, Cassie nos recuerda su participación en la primera película de Ant-Man, porque ella recuerda cuando tenía 6 años y fue atacada por Yellow Jacket, algo que nos estaba hablando ya desde el inicio de la llegada de MODOK. Mientras escuchan el audiolibro de Scott en el carro, escuchamos cómo él narra su experiencia convertido en el bebé, algo que vimos que sucedió cuando Bruce Banner experimentaba con el viaje del tiempo en Avengers Endgame. También el audiolibro menciona a un mapache que habla. Por supuesto, esta es la referencia a Rocket Raccoon, uno de los miembros de Guardianes de la Galaxia que conoció a Scott Lang y que por cierto odia que le digan mapache. Scott nos recuerda su lugar en Civil War. Recuerda que él luchó del lado del Capitán América. You're right. I do, Captain America. La familia Ant come pizza pequeña y la hacen gigante. Esta escena se parece a Volver al Futuro 2, cuando las pizzas del futuro 2015, ay qué triste, se tienen que hidratar para volverlas grandes. Confundirlo con Spider-Man no fue lo único que le pasó a Scott, porque en su encuentro con Kang, este pensó que era Thor. Bastante diferentes que son este par de héroes. Y el personaje de Krillin de Bill Murray nos revela más de Janet, y tal vez algo que no esperaba contarle a su familia. Krillin fue amigo de Janet en el reino cuántico, y además de que también le ayudó a pelear en contra de Kang, parece que tuvieron una relación sentimental y afectiva. Este personaje es de los cómics, pero tampoco es que tenga mucha más relevancia. Y tenemos un regreso de David Dastmalchian, quien interpreta a Kurt en Ant-Man y en Ant-Man and the Wasp, pero regresa con un personaje completamente diferente, y es que es la voz del personaje de Bev dentro del reino cuántico. Y claro, también tenemos el regreso más obvio, que es el de Darren Cross, pero ahora está bizarra esta versión de MODOK. En vez de que se trate de George Tarleton, ahora MODOK es el resultado de lo que le ocurrió a Darren Cross. Pensamos que este villano de plano no había sobrevivido, pero parece que no es así. Sobrevivió dentro del reino cuántico, pero fue transformado en MODOK. Y en la parte del reino cuántico donde llegan Janet, Hope y Hank, es prácticamente una recreación fungoide muy similar al planeta Felucia, en donde asesinan a Ayla Secura en La venganza de los Sith. Y no es la única inspiración de otras películas de ciencia ficción, porque cuando Hank, Hope y Janet llegan a hacer un intercambio y consiguen una mantarraya para viajar, las ropas que les dan son muy parecidas a los personajes de Dune.
agregando a esta vibra de desierto que se parece mucho. La escena cuando llegan a esta especie de bar a buscar ayuda, claro que nos recordó a Star Wars, un lugar donde esta especie de aliens pueden contactar a los rebeldes, así como la traición de Krillin se parece mucho al estilo de esta saga. Y Kang es una especie de emperador Palpatine con su pequeño imperio en el reino cuántico, y hasta tiene a sus propios Stormtroopers que le dan poder ilimitado ahí. Hay un sujeto que parece un brócoli y nos hace preguntarnos, ¿será comestible acaso? El traje de Cassie Lang por fin es revelado, pero no se parece tanto a su versión de los cómics, donde Stature normalmente usa un traje rojo con negro. Como Stinger sí usa un traje morado, pero este se parece más a una versión del de The Wasp. Para los que no lo sepan, en los cómics conocemos a Cassie, donde se enamoró de una versión joven de Kang el Conquistador, conocido como Iron Lad. Solo que este Iron Lad sí es un héroe, no un villano. Las 4 veces que Scott ha estado en la cárcel, pues la primera es al inicio de la primera película. La segunda es cuando Hank lo rescata con las hormigas, la tercera es en el final de Capitán América Civil War y pues en esta película es la cuarta. Y Scott sigue siendo un ladrón con gran experiencia, y es que esencialmente Kang lo requiere para volver a infiltrarse, y es que los allanamientos son su fuerte. La manera como la historia de Scott Lang como Ant-Man comienza con el allanamiento y robo a Hank Pym, ahora vuelve nuevamente y tiene que hacerlo por Kang el Conquistador para que entre y recupere el motor nuclear. Loki fue el primero en utilizar el término variante, sobre todo para referirse a las otras versiones de sí mismo cuando en su serie comenzaron a ver otras versiones de él. Ahora vemos a Kang volviendo a usar este término de variantes cuando se refiere a sus otros yo de otras realidades, aunque claro, ya lo había usado en la serie de Loki. Si creen que soy malvado, pues esperen a conocer a mis variantes. Ahora también se vuelven a mencionar las incursiones. Estos son grandes eventos en el multiverso donde 2 o más universos chocan entre sí y conducen a su destrucción. Fueron nombradas por Kang y explica lo peligroso que será si no abandona el reino cuántico, mencionando que habrá caos y que ocurrirán incursiones. Doctor Strange, el multiverso de la locura, presentó las incursiones como una nueva amenaza importante y son un elemento clave de la trama del arco de los cómics de Secret Wars, la cual se adaptará a este evento de los cómics a la próxima película de los Avengers. La manera en cómo Kang le explica a Janet lo que han hecho sus otras variantes y cómo han estado jugando con la línea temporal se parece mucho a cómo los vemos ejemplificando dentro de la serie de Loki cuando He Who Remains nos explica el mismo concepto. Además que se puede ver afuera de su casa estos mismos colores con la línea temporal. El flujo de tiempo parece que se ve con estos colores morados. También vimos a estas líneas del tiempo dentro de la película de Spider-Man No Way Home, otra película que también hizo caos alrededor del multiverso. Cuando Janet ve la visión de lo que hizo Kang destruyendo las líneas temporales enteras, vemos las mismas líneas de Loki fragmentadas. De este Kang podemos averiguar un poco más de su pasado. No nos lo mencionan, pero sabemos que él es Nathaniel Richards, un familiar descendiente de Reed Richards, Mr. Fantastic. Este antagonista tiene sus poderes porque viene del futuro y conoce tecnología que aún es un misterio para todos. Algo que sí menciona Janet de este personaje es cómo su nave era tecnología que nunca antes había visto. Janet menciona que descubre su verdadero nombre como Kang hasta que terminaron de armar la silla, así que es posible que se presentara ante ella como Nathaniel. Y la nave de Kang se vuelve muy relevante. Esta nave estuvo presente en los 2 debuts de Kang en Marvel Comics, uno como Rama-Tut en Fantastic Four número 19 y el otro como Kang en Avengers número 8. Al igual que en los cómics, Kang no pudo usar su silla y su nave para volver a casa de inmediato. Podemos ver cómo ahora todo tiene más sentido de lo que nos dijo He Who Remains en la serie de Loki, porque con las intenciones de este Kang de vengarse de sus otras variantes, entendemos la otra parte de que se puede venir una guerra ahora que He Who Remains murió. Y como ahora podremos tener un choque de otras realidades por estos Kangs tratando de tomar el poder, parece que este Kang que fue desterrado era el siguiente con más poder y por eso se unieron para detenerlo. Cuando Kang recupera su traje, la versión que nos muestra en la película es un disfraz muy parecido a los cómics. Aquí su piel es de color azul, pero esto lo resuelve Marvel a darle un casco que le da una cara de color azul. Las hormigas siempre han sido parte de las historias de Ant-Man y ya ahora no es la excepción. Podemos ver que hay toda una sociedad de hormigas que Hank estuvo observando, pero nos menciona que ahora son una civilización de clase 2, y es que en las escalas de civilizaciones de aliens, como dice Hank, que sus hormigas crearon una civilización tecnocrática, así que se parece que son seres mucho más evolucionadas esta colonia de hormigas, y quién sabe qué pase ahora que se quedaron en el reino cuántico. La pelea del final contra Kang se parece demasiado a lo que ocurre frecuentemente en las películas de Star Wars, donde llegan más aliens a salvar el día justo cuando el héroe que hemos visto con
Luke o Rey están en peligro, llegando miles de naves a ayudarlo para salvar el día del Imperio, en este caso de Kang. En medio de la guerra, cuando parece que va a ganar Kang, uno de los edificios vivos sostiene a otro que está como herido. Se ve cargando como una representación de lo que hacen los soldados en batalla. Cuando Scott va en la batalla final para derribar la nave, podemos ver que toma un platillo que parece un escudo, tal como lo hacía el Capitán América. Y MODOK murió como un Avenger, más o menos. Bueno, así lo dice Scott Lang. Parece que Tony Stark no es el único que hace caballeros Avengers en el MCU. You're an Avenger now. Cassie ya es una superheroína en esta película, pero no se le da un nombre oficial, aunque sabemos que sí seguirá usando las partículas PIM. En el epílogo, cuando vuelve Scott, hay un graffiti con un corazón en la pared y en el centro está Ant-Man, un pequeño detalle que dice lo mucho que es amado este personaje. Para las escenas postcrédito vemos a varias de las variantes de Kang, porque vemos el concilio de los Kang. En los cómics, este consejo de Kangs es una reunión de múltiples versiones multiversales de Nathaniel Richards, incluidos entre otros Kang Prime, Immortus, Ramatut y Scarlet Centurion. Similar a los cómics, el Consejo de Kangs del MCU es una reunión de múltiples variantes de Kang de todo el multiverso. Es posible notar al menos dos variantes principales de Kang de los cómics, el cual es Immortus y Ramatut. A la otra variante que vemos en la segunda escena postcrédito es a Victor Timely, una variante de Kang que en los cómics se escondió a principios del siglo XX viviendo como un político e inventor. Es importante notar que en los cómics Victor Timely es Kang Prime, es decir, el Kang el Conquistador real que retrocedió en el tiempo y fingió ser de principios del siglo XX. No está claro si la escena de créditos finales de Victor Timely en Ant-Man and the Wasp: Quantumania también será Kang el Conquistador disfrazado o si será una variante de Kang completamente diferente. Loki y Mobius, el dúo de la Tambarines Authority, regresan al universo cinematográfico de Marvel. Estaban en la audiencia escuchando a Victor Timely. Teniendo en cuenta que la temporada 1 de Loki terminó con una variante de Kang que se hizo a cargo de la Tambarines Authority, tiene sentido que Loki y Mobius estén tan asustados y preocupados por escuchar a Victor Timely, aunque no está claro cuántos saben ya sobre Kang el Conquistador. Y bueno, estos fueron los 49 datos, curiosidades, easter eggs y referencias que no viste de la película de Ant-Man and the Wasp: Quantumania. De igual manera, si te interesa conocer el final explicado de esta cinta, te lo dejaremos aquí en las pantallas finales junto con otros videos. Y hasta aquí su amigo, la luz del multiverso. Y como siempre, acabas de ver la venganza de los electorales pop. So say we all.